Hola, 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 hola. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os vais? Maxito Sindier 159. En modo dubitativo. Ahí estaba como. ¿Hacemos el Maxito o no hacemos el Maxito? Porque dispongo con grandes comillas del tiempo, pero no hay pregunta. No hay por qué, dijo la China. Entonces, Es una. Es un Maxito y Sindier Questionless Edition. Ya tengo mi título. Mente, recordalo para cuando termine el videito, porque después me olvido. Ok. Entonces dije, ¿no? Ahí volvemos. ¿Cuál es el sentido de hacer estas cosas? No hay sentido, dijo la chica otra vez. ¿Cuál es el sentido de hacer estos videitos? Generar un punto de encuentro. Hay preguntas sin responder de semanas anteriores. Hay preguntas sin responder de semanas anteriores. Tengo ganas de mirar las preguntas que quedaron sin responder de semanas anteriores. No tengo ganas de responder, de mirar las preguntas que quedaron de semanas anteriores sin responder. Así que, ¿qué tengo ganas de hacer? De esto, de generar un punto de encuentro. Y de hablar de qué, de lo que tenga ganas de ser hablado. Así que, vení, quédate un ratito conmigo. Vení, vamos a tomar unos matecitos. Em, Te cuento un poco qué, qué viene pasando en el mundo de Maxito y qué vengo notando también en el consultorio, que es una especie de espacio en miniatura de un fragmento de la realidad que está enmarcado dentro de la totalidad de la realidad. Yo siempre digo, no están estas tendencias, pareciera que a distintos momentos y distintos tiempos ocurren estas conglomeraciones en donde parece que los pacientes vienen a trabajar prácticamente lo mismo. Entonces están las semanas de me siento solo, la semana de no me siento valorado, la semana de crisis con la pareja, la semana de estoy pasado de estrés. Eh, y están como estos, ¿no? Salimos de una, entramos en otro y hay como una cierta armonía. Obviamente siempre están los outliers, los que están como en su propio proceso muy muy metidos, pero hay como una especie de marco general del cual todos participamos, ¿no? Y es difícil apreciar si no lo mirás en el grueso, en la totalidad. Y claro, trabajando con, no sé, 60 pacientes durante una semana, como que medio empezás a tener una apreciación bastante importante de qué está pasando, ¿no? Em, Y como todos estamos más o menos tomados por nuestra pequeña esfera de realidad, nuestra pequeña burbuja, solamente cuando abrís y conectás con nosotros podés empezar a tener una apreciación más grande, ¿no? Entonces, bueno, últimamente la gente ha llegado aquí a este espacio estresado, con preocupaciones, de toda índole, ¿no? Pero una gran preocupación tiene que ver con la economía o la estabilidad económica, lo escaso que se están volviendo algunos recursos para mucha gente. eh, y cómo, bueno, cada uno va lidiando con eso. Yo siempre digo que eh, la economía, la salud monetaria, que me gusta ponerlo así en esos términos, la salud económica, es uno de los componentes de la salud psicológica, por lo tanto de la salud. Eh, ¿Por qué? Y creo que cualquiera, al menos muchos tenemos la experiencia directa, pero si no, si tenés la suerte de no tener la experiencia directa, al menos podés imaginar eh, lo, lo estresante que puede ser para una persona cuando siente que el trabajo no le rinde, el dinero no le rinde como antes, y por lo tanto hay que empezar todo este proceso mental de proyecciones, de pensar en recortes, de ver cómo administrar, ¿no? Yo acá no estoy haciendo juicio de valor acerca de nada, ni de la economía ni macroeconómica, ni de la realidad política, nada. Simplemente es
lo que yo registro que está pasando con mucha gente. Y como, si bien la crisis tiene este costado, transitar la crisis, transitar estos momentos de incomodidad, tiene un costado bastante disruptivo, incómodo, también son grandes oportunidades. Y lo veo en mis pacientes, porque muchos dicen, bueno, hay que activar, hay que pensar en otras cosas, hay que moverse, Y hay otros que no, que se abatatan y medio como que se empantanan y sobre todo entran en una especie media de situación media recursiva, como que se encierran sobre sí mismos y se enroscan en su propio pensamiento profundizan el nivel de las preocupaciones sin generar una ocupación. Obviamente esto tiene todo que ver con muchas veces la historia personal y los recursos que cada paciente tenga, ¿no? Pero digo, esta es como una especie el espectro. Está de un lado los que se empantanan y se cierran, y después están los otros que dicen, bueno, hay que mover, hay que generar, y esto es importante, hay que conectar. Y cada vez que estamos transitando, los seres humanos, situaciones estresantes, em, en la mente se activa el modo supervivencia. Y el modo supervivencia es, ¿viste las películas o las series apocalípticas? ¿Viste donde pasa el fin del mundo, vienen los zombies, caen meteoritos, se inunda todo, ¿no? Cualquier cosa que vos veas, pandemia, cualquier cosa que vos veas que genera mucho estrés, sobre todo en el grueso de la población, hace que la gente entre en modo supervivencia. ¿Y qué es lo que pasa en el modo supervivencia? Empezás a volverte profundamente egoísta. El modo supervivencia se caracteriza por se robustece la estructura de la personalidad y me empiezo a preocupar solo por preservarme a mí y todo lo que estén atrás mío. Puede ser mi familia, puede ser mi nación, puede ser mi partido político, puede ser mi partido de fútbol, mi equipo de fútbol, puede ser mi barrio, puede ser el grupo de mis amigos, no importa. Entonces, cada vez que vienen estos momentos de tensión y de crisis, por lo general, se robustecen, y sobre todo cuando la crisis es más a nivel macro y hay como una tensión generalizada, todas las esferas empiezan a cerrarse sobre sí mismas y se empiezan a ver empieza a generar esta mirada egoísta en donde empezás a ver al otro como el problema, ¿sí? Porque empezás a pensar bajo una lógica de escasez, ¿no? Y de conflicto. Entonces, lo que yo no tengo, lo que siento que me está faltando, lo está teniendo ese, entonces el otro ya empieza a ser el enemigo o mi competidor. Entonces, eso hace que se refuerce la sensación de el estado de estrés y de egoísmo. Cuando también, o sea, esto no es que sea forzosamente, no es que tenga que ser así, es que típicamente funciona así. Pero también pueden pasar otras cosas, como no sé, en el 2001, no sé si recuerdan, algunos de ustedes tal vez sean muy jóvenes, pero aparecieron los trueques y apareció la posibilidad de tender puentes. Es decir, en vez de cerrarse en el egoísmo, buscar el apoyo en el afuera y tender lazos y fomentar esto de nos podemos ayudar entre todos en vez de competir entre todos, ¿sí? Entonces, y eso es lo lindo de cada vez que un paciente dice, bueno, hay que reinventarse, hay que salir, hay que encontrarse con otros. Está promoviendo y moviendo la energía hacia esto, ¿no? Y en donde ya no ves al otro como un problema o como parte de tu competencia, sino que ves una posibilidad en el otro, en el buen sentido, ¿no? Y entendés que el otro está en una situación como la tuya y si eso no te conmueve, si eso no te toca algo adentro, estamos en problemas. Y eso es esta mirada de profundo individualismo en donde cada uno está en el sálvese quien pueda. Afortunadamente los seres humanos somos mágicos. Realmente somos lo que nosotros deseamos ser. Y esto es lo más lindo que tiene el ser humano. La crisis no determina cuál va a ser tu destino. La situación externa no determina cuál va a ser tu destino. Si hay algo que ya saben por este espacio y por todo lo que venimos hablando, hace casi 160 Maxito y Cintia, que la situación externa es lo que es y hay gente que puede problematizar cualquier cosa.
O sea, problematiza un problema y problematiza una bendición. Entonces, no sé, te robaron el auto es un problema, te ganaste la lotería es un problema. Si tenés poco porque tenés poco, si tenés mucho porque tenés mucho, todo es un problema, ¿sí? Entonces claramente no son las cosas, es nuestra apreciación de las cosas y lo que hacemos con las cosas. Entonces, mi Maxito Incendiar de hoy es un canto a, si estás estresado y la tendencia que estás registrando en ti es a cerrarte, a enroscarte en tus pensamientos, a mirar con desdén y con cierta animosidad a los otros, al entorno, probá por una vez hacer algo por alguien. Probá por una vez si estás registrando el estrés, probá por una vez acercarte a alguien y decirle cómo te puedo ayudar. ¿Sí? Eh, ¿En qué te puedo ayudar? En vez de ver qué te puedo sacar, fíjate qué pasa si te acercas a alguien que también está en una situación de necesidad o de dificultad. Y fíjate qué pasa si le decís, te puedo ayudar con algo, te puedo escuchar, en vez de estar tan enroscado en tu propio pensamiento. No solo aplica a las cuestiones económicas, aplica para la vida. Entonces, el ser humano puede ser esta cosa maravillosa. Entonces, de un extremo al otro, demonios o dioses, ángeles o demonios, ¿sí? El cielo o el infierno, el paraíso o el averno. Las posibilidades existen en nosotros, no están afuera de nosotros. Y como hace tiempo que no leo nada de poesía ni nada, así que digo, yo una vez escribí un libro, que todavía está dando vueltas, y dije, a ver, voy a abrir el libro. ¡Pic! ¿Y dónde salió? Y cayó ahí. El libro se llama Poesía Terapéutica, un libro para leer al azar. Y la idea es esa, abrir y ver con qué te encontrás. Y hoy abrí y me encontré con esto. Es un libro que pueden descargar gratuitamente. Yo mi perfil tengo pineado ahí el enlace si lo querés descargar gratuitamente. Copias físicas ya quedan muy poquitas. Y no están en la venta, creo que en la librería Duncan, que es el que lo editó. Creo que alguno que otro puede llegar a quedar. Pero se agotó. ¡Fua! ¿Cuántos hice? Hice 3 ejemplares. Bueno, voy a leer la poesía, que es la que me tocó, y con eso vamos a cerrar casi el Maxito Incendiar. Dice, a los fulanos que sonríen en la calle, a los que aún dicen buenos días, a los que piden permiso y agradecen, a los que toman mate calentito, a los que piensan que vale la pena y lo intentan aunque no saben, a los que tienden la mano y a veces los codos, a los que lloran con o sin permiso, a los que acarician perros y gatitos en la calle, a los que se quedan sintiendo el sol en la cara, a los que te miran con ojitos chinos de tanto reírse, a los que te dan motivos aunque no lo sepan, a los que a veces lo saben y hacen como si nada, a los que son como yo, que soy como todos, a los que están ahí haciendo que valga la pena, a los que te dan un abrazo y te reinician el día y a veces te reinician la vida. A todos ellos gracias, siempre gracias. ¿Y el mensaje qué es? Vos podés ser uno de esos que sonríe en la calle, uno de esos que dice buenos días, uno de esos que pide permiso y que agradece, uno de esos que toma mate calentito o frío, como te guste, uno de esos que piensa que vale la pena y que lo seguís intentando, uno de esos que tiende la mano y a veces los codos, uno de esos que llorás con o sin permiso. Vos también sos uno de esos que podés acariciar perros y gatitos en la calle. Vos también podés ser uno de esos que sentís el sol en la cara. Uno de esos que mirás con ojitos chinos después de tanto reírte. Eso que das motivos a otros aunque no lo sepas. Uno de esos que seguís haciendo como si todo valga la pena, porque lo vale. Uno de esos que da un abrazo y te reinician la vida. Esa es la apuesta de este espacio y de la presencia de Maxito en las redes sociales. Que tengas una hermosa, consciente y bendecida noche, una hermosa, consciente y bendecida vida siempre.